El Salvador es el más pequeño de todos los países de Centroamérica y los surfistas de todo el mundo acuden aquí por sus perfectas olas. En este país se reciben algunas de las olas más largas de la región en sus 307 kilómetros de costa. Si visitas El Salvador, recuerda que no está bien visto entrar a tiendas o restaurantes en bikini o sin camisa, no importa que te encuentres en la playa. Por otro lado, si entras a iglesias, debes evitar las camisetas sin mangas, los pantalones cortos o los sombreros. Quédate conmigo para conocer las costumbres de los salvadoreños, sus tradiciones más llamativas, cómo es su gente y lo que no debes hacer en este país. 1. El ave nacional salvadoreña es el toro goz. Este pájaro es conocido por su inusual cola, que tiene dos plumas muy largas en la sección central y al final de las dos plumas cuenta con dos pequeños mechones. 2. El café cultivado en la parte occidental del Salvador es mundialmente famoso y los agricultores salvadoreños producen algunas de las variedades de café más buscadas como Pacas y Pacamara. 3. El país cuenta con 5 parques arqueológicos: Chihuatán, Joya de Serén, San Andrés, Casablanca y Tazumal, que se pueden visitar de martes a domingo cubriendo un costo de entrada de $3. 4. Viajar a El Salvador es un destino popular entre mochileros, pues con $35 basta para un día y encontrarás hospedaje desde $15 la noche. Los autobuses cuestan $1 por una hora de viaje, mientras que una comida típica con pollo, arroz y frijoles te costará unos $3 o $4. 5. En la playa El Tunco podrás disfrutar de algunos de los mejores atardeceres del mundo. Este sitio es emblemático y es conocido por su famosa piedra que forma la imagen de un tunco o cerdo. Es el destino ideal para los amantes del surf, pues posee oleaje alto. 6. La cultura salvadoreña es conservadora, cálida y hospitalaria. Las personas acostumbran usar su nombre de pila únicamente con familiares y amistades. 7. Los autobuses del transporte público son conocidos como autobuses de pollos y los choferes suelen manejarlos con música sonando a todo volumen. 8. La pupusa es el plato nacional de El Salvador. Consiste en una gruesa tortilla de maíz rellena que se come con col, escabeche y salsa de tomate. También se pueden hacer con harina de arroz. 9. El apodo de El Salvador es la tierra de los volcanes, pues hay más de 20 volcanes en su territorio. Algunos pueden ser visitados y hasta escalados, como sucede con el volcán de Santa Ana. Solo 2 de los volcanes hondureños se encuentran actualmente activos. 10. Algunas palabras que se usan aquí, incluyendo chucho en lugar de perro, chuco en lugar de sucio, pisto en lugar de dinero y salu en lugar de adiós. Muchas de las palabras en español que solamente se utilizan en El Salvador son derivadas del náhuatl. 11. En cuestión de comidas, también hay palabras salvadoreñas que difieren en significado respecto a otros países latinoamericanos. Así sucede con quesadilla, que hace referencia a un tipo de pastel y no a una tortilla doblada con queso, mientras que una empanada es aquí un postre hecho con puré de plátanos maduros. 12. La flor de izote es la flor nacional de El Salvador y es comestible, así que se puede consumir en escabeche, al vapor o mezclada con huevos. También se añade a las sopas. 13. Una de las bebidas salvadoreñas más populares es cola champán, bebida carbonatada de color naranja que sabe a mamey y se parece mucho al refresco peruano llamado Inca Kola. 14. Entre los postres más consumidos están las minutas, la versión salvadoreña de los conos de nieve que vienen en sabores como tamarindo, cereza, uva, menta o manzana. También están las charamuscas, postres congelados en bolsas que se comen haciendo un pequeño agujero en la bolsita. 15. La Joya de Serén fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El sitio fue sepultado por cenizas de una erupción volcánica y es considerado la Pompeya de las Américas. Este lugar precolombino está ubicado en el departamento de La Libertad. 16. Los salvadoreños aman la cumbia, así que podrás escuchar este género musical en las casas, los autos y los mercados. Otros géneros populares en el país son el rock, el hip hop y el rap. 17. Desde el mes de junio de 2021, el Bitcoin es una moneda legal en El Salvador, lo que convirtió a este país en el primero en utilizar una criptomoneda como moneda de uso corriente.
18. La ciudad costera El Zonte es conocida como Bitcoin Beach y desde 2019 una organización sin fines de lucro ha promovido el Bitcoin como medio de intercambio monetario en esta ciudad y en sus alrededores. 19. En Barra de Santiago podrás disfrutar de una paradisíaca playa y encontrar especies en peligro de extinción como la tortuga marina y el guacamayo rojo. 20. Una particularidad de este país es la producción de añil, la planta que produce el preciado tinte azul conocido como índigo. La extracción de este tinte se consigue presionando la planta con los pies descalzos. 21. El Parque Nacional Cerro Verde es hogar de 500 especies de aves y una rara especie de águila halcón negra. En esta área, que mide 505 hectáreas, puedes explorar también 3 volcanes. 22. En San Salvador, la capital, podrás encontrar uno de los centros comerciales más grandes de toda América Central, el Metro Centro, además de numerosos museos y sitios culturales de gran valor. 23. Una tradición salvadoreña es que las mujeres al saludarse se den palmaditas en el antebrazo o en el hombro derecho en lugar de darse la mano. 24. En El Salvador, al igual que en Argentina, se utiliza el pronombre vos en lugar de tú. 25. El Cerro El Pital es ideal para hacer senderismo y estar en contacto con la naturaleza. Además, es el punto más alto de todo el país, con una elevación de 2.730 metros sobre el nivel del mar. 26. Entre hombres y mujeres se pueden saludar estrechándose la mano, pero la costumbre indica que el hombre debe esperar a que sea la mujer quien extienda la mano primero. 27. La etiqueta marca que debes dirigirte a las personas como señor o señora junto a su apellido, hasta que sea la persona quien te invite a llamarle por su nombre. 28. Si te invitan a una casa salvadoreña, es de buena educación llegar con regalos. Usualmente se llevan flores, licores, postres o dulces. No regales lirios o margaritas, pues este tipo de flores se utilizan para los funerales. 29. No debes obsequiar tijeras o cuchillos, porque esto se interpretará como que buscas cortar con esa relación. 30. Después de una cena, se espera que las personas invitadas se queden por lo menos una hora más para conversar con los anfitriones. Un gesto de buena educación es dejar una pequeña cantidad de comida en el plato al terminar de comer. 31. Para celebrar ocasiones especiales se suele servir tamales o chumpe, un plato a base de pavo guisado en salsa. 32. El matrimonio informal es muy común. Una pareja forma una familia sin recurrir a una boda religiosa o civil. Estas uniones están reconocidas por la ley y pueden disolverse con facilidad, mientras que los matrimonios por la iglesia se consideran irreversibles y muchas personas esperan hasta tener hijos para casarse por la iglesia. 33. Para vivir en San Salvador, una sola persona requiere aproximadamente $595 mensuales, sin contemplar la renta, la cual puede costar en promedio $677 al mes por un departamento de una recámara en el centro, mientras que una vivienda similar fuera de las áreas céntricas cuesta unos $525. 34. Una comida para 2 personas en un restaurante regular costará unos $35. Un pase mensual para el transporte público sale en $21,74 y cada litro de gasolina cuesta $1,03. 35. Los tamales salvadoreños de hoja de plátano son muy famosos. Los más populares llevan papas, aceitunas, salsa de tomate y pollo. 36. Un desayuno típico son los plátanos con crema y frijoles. Los plátanos se fríen y se cubren con frijoles molidos, con consistencia similar a una salsa. Finalmente se les añade crema agria. 37. Las artesanías y pinturas populares son notables. Entre estas manifestaciones destacan la alfarería de Yobasco, los textiles decorativos de San Sebastián, la imaginería religiosa de Concepción de Ataco y la alfarería roja y negra de Guatajiaca. 38. El Parque Nacional de Montecristo posee una belleza impresionante. Está ubicado al noreste de la ciudad de Metapán y alberga las montañas El Trifino, que atraen a excursionistas de todo el mundo. La montaña más alta de este sitio mide 2.377 metros y ofrece una increíble vista panorámica de los valles y de los suburbios. 39. Otra visita obligada es el Parque Nacional El Imposible, que tiene impresionantes cascadas y orillas de ríos verdes que resultan perfectas para las personas aventureras. Sus selvas se extienden por 3.804 hectáreas. 40. La Puerta del Diablo es una grieta formada por 2 peñascos en un cerro. El sitio está rodeado de misteriosas leyendas y se encuentra en el municipio de Panchimalco. Se trata de uno de los puntos más altos del país.
41. No te pierdas la Ruta de las Flores, un sendero luminoso que une a San Salvador con los cafetales. Esta ruta mide 40 kilómetros y tiene hermosas playas, un extravagante mercado de alimentos en Huayua, fachadas de colores brillantes y las paradisíacas plantaciones de café de Apaneca. 42. Los salvadoreños son gente muy amable y educada, por lo que es fácil entablar conversaciones con los lugareños. La cortesía es muy importante en este país, así que se espera que saludes a las personas con las que coincides al sentarte en el autobús o en lugares como los bancos. 43. No debes tomar fotos de ceremonias religiosas locales, a menos que cuenten con permiso expreso. Pregunta siempre que te inviten a una, si puedes tomar fotografías. 44. No te olvides de probar la horchata y el fresco de cebada, bebida que tiene sabor a fresa y lleva canela junto con otras especias. 45. Un particular festejo de El Salvador tiene lugar el 31 de agosto, cuando los habitantes del pueblo de Nejapa se lanzan bolas de fuego. Las bolas de fuego de Nejapa son bolas de algodón empapadas de trementina y aceite. 46. Para muchos salvadoreños es común pedir la bendición de sus tíos, para lo que inclinan su cabeza y el tío o la tía ponen su mano en la frente diciendo que Dios te bendiga, con lo cual se desea buena salud y bendiciones. 47. La sopa de pata es una peculiar comida que se prepara con almidón, especias y carne. El ingrediente exótico son las pezuñas de vaca y también puede incluir maíz dulce, calabazas, plátanos y ejotes. 48. Los panes rellenos son típicos sándwiches que se rellenan con pavo o pollo y se cocinan con especias. Se acostumbran durante las fiestas patrias y en las festividades decembrinas. 49. El deporte más popular de El Salvador es el fútbol, y aquí se encuentra el estadio más grande de América Central, el Estadio Cuscatlán. Está ubicado en San Salvador. 50. Algunos salvadoreños siguen una rara costumbre en Año Nuevo que implica romper un huevo y ponerlo en un vaso a medianoche. El huevo se deja en la ventana toda la noche y se revisa hasta el día siguiente para ver qué depara el futuro. Si el huevo se encuentra en buen estado, significa que viene un año con buena fortuna. En cambio, si el huevo está podrido, entonces se avecinan desgracias. Y si quieres conocer cómo se vive en otro país latino, visita este video sobre México. Pero antes de irte, regálame un like si te ha gustado y suscríbete con la campanita para no perderte otros videos.